Hoy vamos a hablar precisamente de lo más cercano a nosotros, que sería ese mundo funerario que protagoniza Córdoba, que ha sido una de las ciudades que por suerte desde la investigación ha aportado más datos en estos últimos años, pero la conferencia, que va a ser un poco la inauguración, ¿no?, de este programa y que pues tengo la suerte, ¿no?, de poder compartir con todos ustedes, no se había hecho nunca hasta la fecha. Nunca habíamos hecho un recorrido único en una hora, más o menos, que es lo que me he establecido de tiempo, ¿no?, para poder hacerla, para no tampoco aburrirles. Pero es un recorrido intenso que nos va a llevar desde el 3000 a.C. hasta la actualidad. Así que imagínense, ¿no? Será un recorrido superficial, evidentemente, donde no me podré parar con mucho detalle, analizar cada una de las necrópolis, de los cementerios, de los rituales, pero sí quiero que se vayan con la idea por lo menos, entender cómo se han ido conformando esos espacios, cómo ha sido esa convivencia entre muertos y vivos a lo largo de la historia, y para que entiendan que ese mundo funerario sigue presente entre nosotros. Me gustaría aclarar los dos términos que precisamente presiden esta conferencia, de necrópolis a cementerio, topografía y evolución de los espacios funerarios de Córdoba. ¿Por qué dos términos diferentes? ¿Por qué se usa a veces uno y a veces otro? ¿Son similares? Bueno, pues tienen su concomitancia y tienen sus diferencias. Normalmente, necrópolis, que es un término que procede del griego, necrópolis, es decir, ciudad de los muertos, literalmente, normalmente se utiliza para todos aquellos espacios de la antigüedad antes del cristianismo, que representan esos lugares de enterramiento. Sin embargo, la palabra cementerio empezó a utilizarse con la propagación del cristianismo. Esta palabra, que tiene también un antecedente griego, koimeterion, significa dormitorio, lugar donde se duerme. ¿Por qué? Porque los cristianos pensaban que la tumba era el lugar en el que las personas dormían, porque la creencia del cristianismo era que los cuerpos no morían, las personas no morían, sino que dormían hasta poder despertarse el día del juicio final. Así que un poco, pues nos puede servir para diferenciar estos términos utilizando la palabra cementerio cuando hablamos de cementerios cristianos, de lugares de enterramiento cristianos, mientras que para el resto podemos usar el término necrópolis. Para hacer todo este recorrido tenemos que empezar un poquito antes, ¿no?, de lo que consideramos el término historia, la prehistoria. Es difícil acercarse a este periodo, son muy pocos los datos que conocemos hasta la fecha, y como ven, es curioso que en este plano preparado por compañero Rafael Martínez del área de prehistoria de la Universidad de Córdoba, que abordó este tema en unas jornadas específicas que hicimos, los primeros hallazgos nos sitúan fuera, en el extrarradio de lo que hoy consideramos el núcleo urbano de Córdoba, ¿no?, que sería aquí. Como ven, nos situamos en Alcolea, a más de 12 kilómetros de la ciudad. Allí aparecieron algunos restos humanos en fosas a principios del siglo XX, sin una, estratigrafía, rigor científico, mezclada con materiales como estos que les presento en pantalla, que daban una cronología de entre el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo. Serían, por lo tanto, los hallazgos más antiguos encontrados en las cercanías de Córdoba, que nos habla ya de estas primeras poblaciones que empezaron a asentarse cerca del río Guadalquivir. El siguiente hallazgo al que me voy a referir es el número 3, el que se encontró gracias a una excavación arqueológica en la zona del Tablero Alto, donde hoy se sitúa el Hospital Arruzafa. En esas excavaciones aparecieron estos restos que les voy a mostrar. Se trata de una gran fosa circular de 2,5 metros, que apareció cerca de otras fosas circulares, pero que en este caso pertenecían al hábitat, es decir, vivos y muertos diferenciados, pero cerca unos de otros.
Esta gran fosa mostraba los huesos anatómicamente más o menos bien conectados de 4 individuos. El esquema lo tienen aquí abajo a la izquierda. 4 individuos que fueron colocados al mismo tiempo. Es decir, no es una superposición de tumbas, sino que fue un único enterramiento hecho en un mismo momento. Los estudios antropológicos no dieron en un principio muestra de violencia. Por lo tanto, no debieron morir asesinados o de otra forma drástica, pero sí debieron morir en un mismo momento para ser enterrados en esa misma tumba. Entre esos individuos destacaba uno juvenil, que es el que está aquí en color verde, el último que fue colocado sobre los demás, un individuo adulto, que es el que está en posición fetal, colocado debajo de ese otro juvenil, y 2 individuos infantiles de entre 4 y 8 años. Poco más se puede decir, no sabemos solamente del adulto que era masculino, el resto no se ha podido determinar de momento el sexo y como digo, bueno, pues es un poco ese primer hallazgo más cercano a lo que hoy entendemos como entorno urbano de Córdoba, que desde luego es un hallazgo singular por esa deposición conjunta de estos 4 cuerpos. El resto de hallazgos pertenecientes a este momento, digamos, ya final de la prehistoria, son simples notas, simples noticias, hallazgos de los que poco se sabe, que no se ha podido hacer estudio antropológico, con lo cual tampoco voy a entrar mucho en ellos. Pero sí es verdad que esos hallazgos nos sitúan ya cerca de lo que fue el primer poblado protourbano de lo que consideramos esa Córdoba prerromana, la ciudad o el núcleo Córdoba. Como saben muchos de ustedes, ese núcleo urbano primigenio de Córdoba, que ocupaba todo este espacio que hoy existe entre el Teatro de la Serquía, el Circuito Colacao, la zona del Hospital Provincial, ahí es donde empezó la historia de Córdoba. Lo curioso de este lugar, del que también se sabe poco, porque son pocas las excavaciones que se han hecho en este entorno de la Colina de los Quemados, como digo, se sabe que comienza en el 3er milenio antes de Cristo y que dura su existencia hasta la llegada más o menos de los romanos, de la población romana. Sin embargo, no hemos todavía sabido ver o no hemos tenido la suerte de detectar los espacios funerarios vinculados a esta población. No conocemos las necrópolis de la Córdoba prerromana. Eso no es algo único en Córdoba. Esto es una tendencia que se ha generalizado en todo el suroeste peninsular, en la zona que aquí aparece reflejada como Turdetania. Los turdetanos eran los herederos de Tarteso. Era, por lo tanto, una facción distinta a los íberos que se desarrollaban en el sureste y el noreste peninsular y los celtas. Como digo, una población diferente con unas características culturales propias. Hay algunos investigadores, como José Luis Escacena de la Universidad de Sevilla, que han defendido que los turdetanos mantenían un rito funerario que no dejaba huella arqueológica. Por eso nos resulta tan difícil encontrar necrópolis de este momento. ¿Y entonces cómo se enterraba esta gente? Bueno, pues según José Luis Escacena, seguirían tradiciones atlánticas, tradiciones célticas venidas del norte de Europa, que, como habrán visto ustedes en muchísimas películas o series como Vikingos, lo que hacían era depositar los cadáveres en barcazas más o menos engalanadas, ¿no? Otras más sencillas, y lanzarlas al mar o a los ríos principales, de tal manera que los cuerpos desaparecían, ¿no? en aguas profundas. De ahí que no hayan dejado huella arqueológica. La cuestión es que esta teoría cada vez está siendo puesta más en entredicho porque poco a poco empezamos a ir conociendo algunas necrópolis de esta época que están empezando a cambiar un poco este panorama. De hecho, hace muy poquito tiempo, veía hoy la noticia, se ha descubierto en un pueblo de Sevilla una necrópolis de esta época, del Calcolítico, que son varios túmulos con inhumaciones. Con lo cual, pues la arqueología, como digo, todavía tiene mucho que decir al respecto. Nos vamos ya al siglo III, II antes de Cristo. Hemos avanzado, nos hemos quitado muchos siglos porque, como ya decía, no tenemos más huellas arqueológicas que poder analizar y no tenemos fuentes escritas en las que inspirarnos. Este hallazgo es también bastante controvertido.
Se dice por algunos que puede ser la primera muestra de un enterramiento, en este caso de cremación, en urna de tradición indígena, como las que tienen decorando esta sala, ¿no?, estas reproducciones de cerámica indígena, donde se habría depositado ya los restos cremados del difunto, acompañado de un ajuar que muestra ya una pieza romana, una pieza de barniz negro. Estamos ya hablando de un momento de conexión entre las poblaciones autóctonas de la península ibérica y la llegada de los romanos en torno al siglo III a.C. Este hallazgo se dice que apareció al otro lado del río, al otro lado en la zona del sector sur, Sagrada Familia. El problema es que viene del mercado negro, por lo tanto está descontextualizado. Y por lo tanto nos tenemos que creer lo que esa persona dice que encontró y que, bueno, pues corresponde a ese hallazgo. Así que, a pesar de este, digamos, repertorio que nos puede remitir a un enterramiento, la necrópolis de la Córdoba prerromana seguimos sin saber dónde se situaba. Pero esto no cambia cuando llegan los romanos y se sitúan a 750 metros del poblado originario Córdoba. Los romanos se asientan alejados de esa ciudad autóctona, en lo que hoy sería pues, nuestro centro comercial, Plaza de las Tendillas, Ronda de los Tejares, La Victoria, un poco para que nos hagamos la idea, ¿no?, de en qué espacio estamos. Allí situaron un campamento que con el tiempo, en el siglo II a.C., dio lugar ya a la conformación, a la fundación de la Córdoba republicana. Pues seguimos también sin saber dónde se enterraban estos romanos del siglo II, I a.C. ¿Qué es lo que está pasando con las necrópolis prerromanas y de inicios de época romana? Seguramente que todavía no hemos localizado dónde están. En el caso de la Córdoba republicana hay una teoría que defendemos desde hace tiempo el profesor Desiderio Vaquerizo y yo, y es que esa necrópolis es posible que estuviera en la parte sur de esa ciudad romana. Todo ese espacio que quedaba entre la muralla sur y el río. La ciudad romana en época imperial se amplía, por lo tanto todo lo que había en este suburbium meridional se arrasa, se amortiza. Es posible que, como digo, que esa necrópolis romana republicana esté bajo lo que hoy conocemos como el casco histórico de Córdoba. El problema es que el casco histórico es muy difícil poder llevar a cabo excavaciones y cuando se han hecho esas excavaciones no han llegado al nivel romano. O si pretendían llegar al nivel romano, la cercanía del freático, que está muy alto en esta zona, del nivel de las aguas subterráneas del río Guadalquivir, ha impedido llegar a esos niveles romanos. Entonces eso es lo que hace que todavía esa Córdoba republicana, esa necrópolis de la Córdoba republicana, siga siendo también un gran misterio para nosotros. Los primeros hallazgos, ya sí, funerarios, nos remiten a finales de época tardorrepublicana, mediados del siglo I a.C. Y esos hallazgos, como pueden ver en esta imagen, nos sitúan cerca de las murallas, cerca de las puertas de la ciudad y de los principales caminos de comunicación. Me refiero a urnas de tradición indígena, dentro de grandes recintos de piedra. Me refiero a restos de decoración arquitectónica como este pulvino, este roleo que se colocaba sobre monumentos en forma de altar. También a este tipo de piezas descontextualizadas, pequeños fustes y basas que nos remiten a este modelo arquitectónico, a las edícolas, que son en cualquier caso recintos, monumentos y edícolas tipos plenamente itálicos. Por lo tanto, importaciones traídas por los colonos que ya asentados en la ciudad empezaban a enterrarse en estos lugares. ¿Dónde estarían los autóctonos de Córdoba? Pues todavía no lo sabemos, o estarían, asumiendo esas nuevas tipologías, esas nuevas modas que trajeron los itálicos con su asentamiento en la ciudad. Pasamos ya a época imperial. Vean lo que les decía. A partir de época augustea se proyecta la ampliación de Colonia Patricia, cambia el nombre cuando ya se convierte en la capital de la Bética, en la capital de una de las provincias más ricas del imperio, y por lo tanto, bueno, pues poco a poco se va ampliando esa ciudad hacia el río. Les pongo esta imagen
donde aparecen todos estos puntitos que son hallazgos de carácter funerario. Por lo tanto, pasamos de la nada a una cantidad de información, como ven, que es difícil de gestionar, ¿no?, en ocasiones. Pero lo que quiero que se fijen es que la mayoría de estos puntitos, ¿dónde están? Están cerca de las puertas y están cerca de las principales vías de comunicación. Vamos a erradicar uno de los mitos existentes sobre las necrópolis antiguas. Se había dicho hace mucho tiempo que las necrópolis romanas se solían situar como una especie de cinturón funerario rodeando las ciudades. Falso. Lo que determinaba la organización de las necrópolis eran las vías funerarias. ¿Por qué? Porque los romanos lo que buscaban era la visibilidad de sus monumentos, de sus tumbas. No había mayor miedo en época romana que perder la memoria. ¿Cómo mantenerla? Inscribir tu nombre en una piedra, en un epitafio que se colocaba en tu tumba, y todas las personas que transitaban a diario esas calzadas, esas vías, leerían tu nombre. Mantendrías así una inmortalidad. Y por supuesto no nos engañemos, eran una manera de exhibir el estatus socioeconómico de la familia. Así que buscaban los lugares más vistosos, las principales puertas de entrada, los cruces de caminos, la cercanía a edificios de espectáculos como el anfiteatro o el circo, en el caso de Córdoba, que estaban extramuros. Todo ese trasiego de gente haría que los días de fiesta, los días de juegos, pues todo el mundo pudiera ver tu monumento funerario. Así que un concepto, como ven, muy diferente, ¿no?, al que hoy día podemos tener de nuestros camposantos. Esas vías, en el caso de Córdoba, vamos a analizar algunas. Destaca, por ejemplo, la vía Córdoba-Hispalis, que es la que saldría desde la Puerta de Gallegos y cogería el antiguo camino viejo de Almodóvar, hoy calle Antonio Maura. Esa es una de las vías funerarias primeras que se utilizó y más constantes, porque tuvo uso hasta el siglo VI después de Cristo. Esta imagen que les traigo en pantalla es una de las primeras excavaciones que se hace en este lugar, cuando se estaba conformando el barrio de Ciudad Jardín. Cuando todo esto, a principios del siglo XX, eran huertas y eran hazas, empiezan a trazarse los primeros viales. Y fue Enrique Romero de Torres, hermano del famoso pintor, erudito y uno de los primeros arqueólogos cordobeses, el que lleva a cabo esa primera excavación que dio, entre otros muchos hallazgos, el descubrimiento del monumento funerario que hoy se sitúa descontextualizado en la Puerta de Sevilla. Me imagino que muchos de ustedes tienen esta imagen en la mente. El problema es que no hay ningún cartel que identifique que eso es un monumento funerario romano, ni su lugar de origen. De hecho, ni siquiera está bien integrado, porque este monumento nunca se pensó para que estuviera a nivel de superficie. Era un monumento semi-hipogeico, semi-subterráneo. Estas son imágenes originales, fotografías del descubrimiento por parte de Romero de Torres. Luego lo enterró, lo volvió a excavar Samuel de los Santos Gener, director del Museo Arqueológico, que fue el que lo desmontó y lo trasladó al Museo Arqueológico, hasta que ya en los años 50, 60 del siglo XX se decide instalar en la Puerta de Sevilla para engalanar la entrada a Córdoba con la inauguración del Puente de San Rafael. Esta es una recreación basada en modelos conocidos, sobre todo de necrópolis itálicas como la de Pompeya, donde hemos podido comprobar, además por archivos de Enrique Romero de Torres, que se encontraba dentro de un gran recinto enlosado, con seguramente algún tramo de escalera para descender a esa cámara subterránea, y lo que tendría arriba sería un monumento hoy perdido, bien en forma de altar o turriforme, que era lo que se veía desde el exterior. Esta vía Córdoba-Hispalis también tiene la importancia de que en época tiberiana vio construir los grandes monumentos funerarios que hoy tenemos integrados, reconstruidos en la ciudad. Este es el momento del hallazgo. Aquí vemos esa integración, eran dos, aunque solo se ha reconstruido por completo uno. Esta semibalconada lo que hace es reflejar ese segundo monumento, ¿no? Y aquí una infografía, incluso con la presencia del arroyo que en origen pasaba por esta zona y por lo tanto que había que cruzar por este puente. Esa es la imagen que debieron tener esos grandes monumentos funerarios de una familia importante de Córdoba. No ha aparecido inscripción funeraria, con lo cual no sabemos a quién pertenecía. Y por último, también en esa vía Córdoba-Hispalis
tenemos esta concentración de hallazgos tan especial. Córdoba es la segunda ciudad junto con Roma que tiene una colección de inscripciones funerarias de gladiadores que llega a una veintena de piezas que se conservan en el Museo Arqueológico de Córdoba. Bueno, pues todos esos hallazgos, como ven, aparecen en Ciudad Jardín y sobre todo en el entorno de la vía Córdoba-Hispali, de esa calle Antonio Maura. Antes de que se descubriera que el anfiteatro estaba bajo los restos del Restorado, no se sabía por qué aparecían allí tantas inscripciones gladiatorias. Claro, una vez que se descubre que bajo la antigua Facultad de Veterinaria estaba el anfiteatro de Córdoba, pues tenía toda su lógica que los gladiadores se enterraran cerca del lugar donde vivían, entrenaban y en ocasiones también morían. Si nos vamos a la zona norte, tenemos varias vías, la más importante es la del Pretorio, que es la que sale por la Puerta de Osario y que nos llevaba hacia las minas de Sierra Morena, base económica de la élite local, y por lo tanto este también fue un lugar preeminente para colocar monumentos funerarios como los que se conservan en la calle La Bodega, en la Diputación, recintos que se han excavado por toda la zona de Santa Rosa, inscripciones funerarias de gran formato que nos hablan de ese ambiente, como digo, monumental en la zona norte de Córdoba. Y junto a esa vía del Pretorio, perpendicular, tenemos este otro camino, lo que hoy conocemos como Avenida de las Ollerías. También fue una vía funeraria en época romana, el Iter Córdoba Emeritam. En este caso, en los llanos del Pretorio, apareció esta necrópolis, no demasiado monumental, pero sí interesante porque mostraba de nuevo la presencia de recintos de 12 pies, es decir, de 3,60 metros, lo que nos habla de una organización del terreno funerario. Aquí tienen imágenes de esa necrópolis con los enterramientos de cremación, con algunas inhumaciones infantiles, con un cipo que conservaba la inscripción de la difunta. En fin, bueno, pues con ustrina, es decir, con los quemaderos donde se llevaban a cabo las cremaciones de los difuntos. Y esa necrópolis tiene su continuidad por toda la avenida de las Ollerías, prácticamente hasta el final, donde también en este punto apareció otra necrópolis romana, dividida también con recintos, como ven de nuevo, marcando 12 pies de tamaño. Son recintos muy pequeños, 3,60 metros de fachada y de profundidad, solo asimilables de nuevo a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que Córdoba era una ciudad superpoblada en época romana y que tenía que organizar muy bien su espacio funerario con parcelas pequeñitas para poder dar cabida a toda esa población. En otras poblaciones cercanas como Écija, Sevilla, sabemos que existen recintos funerarios, pero eran más grandes, de 15, de 17, de 20 pies. No tendrían tanto problema de saturación en su espacio funerario. Y por último quería mostrarles también la importancia que debió tener esta otra vía, que es la conocida como Vía Augusta, la vía que conectaba Córdoba con Roma y por lo tanto también un foco de atracción para las élites cordobesas. Esa vía que hoy ha quedado fosilizada en el Realejo, San Pablo, hasta entrar por la calle Alfonso XIII, nos dio también una buena muestra en la calle Muñices de cómo es ese proceso de monumentalización y estas vías funerarias. Se trata de los restos de varios monumentos funerarios, de algún recinto alineados justo con la vía que se ha conservado también en un bloque de vecinos. Restos escultóricos, decorativos, arquitectónicos que nos remiten de nuevo a ese modelo itálico de edícola y que dio pie, bueno, pues a esta infografía con color, porque debemos imaginar la arquitectura funeraria con color, no blanca, eso es otra cosa también, ¿no?, que estamos intentando erradicar, y que, como ven, conformaría una auténtica vía de los muertos hasta llegar a las puertas de la ciudad. Estas vías funcionaban como auténticas biografías de cada una de las ciudades, porque todo el que pasaba por aquí iba leyendo las familias, ¿no?, los nombres de las familias más importantes. Bueno, pues esta imagen recopila un poco esa idea de vías funerarias para erradicar esa idea de cinturón, que ya les decía, son las puertas y las vías las que marcan esa atracción. Pero ¿qué ocurre cuando ya se saturan, cuando ya están completamente ocupadas? Porque se van a buscar nuevos espacios. En este caso, la ampliación que se hizo en el siglo I de la ciudad
vuelve a generar nuevas vías funerarias que van a ser ocupadas ya a partir del siglo II, del siglo III después de Cristo. ¿Y qué ocurre cuando estas vías ya también se ocupan por completo? Pues ahora sí, ahora ya los espacios huecos que quedan entre las vías funerarias empiezan a ser ocupadas por nuevas necrópolis. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Una continuidad circular en torno a la ciudad, pero no es así como surgen. Primero son las vías funerarias y luego ya, a partir del siglo IV, V, VI, se van cubriendo todos esos huecos que dan esa falsa idea de cinturón funerario. Estas son las necrópolis que empiezan a llenar esos huecos. Como ven, ya no hay una organización en torno a una vía, son todos enterramientos de inhumación. La cremación en el siglo III desaparece, deja de utilizarse por completo. Pensamos que por la lenta propagación del cristianismo que imponía la conservación del cuerpo para el día del juicio final, ¿no? Entonces, eso es un proceso generalizado en todo el Imperio Romano. A partir del siglo III desaparece la cremación y lo que encontramos son inhumaciones más o menos sencillas, con direcciones de todo tipo. Y este es el aspecto que tiene la Córdoba ya tardoantigua, la Córdoba cristiana. Hay un cambio importante de mentalidad, de religión y por lo tanto de pensamiento en el más allá, y eso se va a reflejar en los espacios funerarios. Pero se van a seguir manteniendo, como ven, algunas características que ya hemos visto para época pagana. Fuera de la ciudad, son esos puntitos negros que ven dispersos, fuera de la ciudad, y de nuevo también cierta relación con las vías y algunas puertas de la ciudad, pero destacando especialmente la concentración en el entorno de determinados edificios. Edificios como Cercadilla, que ahora explicaré, o el anfiteatro. Son lugares de culto cristianos, son lugares en los que se piensa que existía la memoria de un mártir y por lo tanto, en época ya cristiana, estos lugares van a atraer los enterramientos, porque estar enterrado cerca de la figura de un mártir, cerca de un lugar cultual, era importante para llegar al cielo. Cuanto más cerca esté del altar de esa pequeña iglesia o de ese pequeño lugar de culto, más posibilidades voy a tener de recibir esa santidad. Y por eso este tipo de enterramientos que ven aquí, todas estas fosas con piedras, creando paredes, se encuentran cerca de este ábside trilobulado, que es una transformación de una parte del edificio de Cercadilla. Ya saben que hay muchas teorías al respecto de si fue una cosa, de si fue otra, pero lo que todos los investigadores tienen claro es que a partir del siglo VI, después de Cristo, Cercadilla se transforma en una iglesia. Y entonces empiezan a ocuparse esos espacios externos con una necrópolis ad sanctos, junto a los santos, buscando, como digo, esa proximidad. Es una necrópolis muy interesante porque en ella han aparecido materiales tan curiosos como epigrafía o un anillo sello que pertenece a dos obispos de Córdoba, Sansón y Lampadio, de los que no se conocía por fuentes históricas, pero sí, en este caso, por fuentes arqueológicas. Otro lugar también preeminente en este sentido debió ser el anfiteatro. Allí, en el anfiteatro de Córdoba, como en muchos otros anfiteatros del Imperio Romano, habían fallecido muchos mártires cristianos que habían dado su vida por su fe. En el momento en el que el cristianismo erradica esos juegos de sangre, los anfiteatros se convierten en lugares de culto a esas figuras de mártires que habían fallecido en la arena. Y empiezan a construirse pequeñas iglesias, capillas funerarias, que es lo que parece plantearse con estos semicírculos que se detectaron en las excavaciones del anfiteatro y este otro edificio del que poco más sabemos que esas paredes que aparecen ahí. Es cierto que no hemos encontrado enterramientos en la arena, pero es que aquí está ya el corte de la excavación. A lo mejor esos enterramientos están debajo de lo que hoy es el rectorado de la Universidad de Córdoba, ¿no? La antigua Facultad de Veterinaria. Pero sí tenemos paralelos arquitectónicos en otros lugares. Este es el anfiteatro de Durres, en Polonia. Y en este anfiteatro, como ven, se colocó una capilla
Esta sería la arena, y en el interior de esa capilla no cabe duda de que estamos ante culto cristiano, porque ha conservado esos mosaicos que representan figuras de santos y ángeles. Pero sí hay un hecho diferente, algo que ocurre, que no había pasado hasta ahora en el mundo funerario romano, y es que en estos momentos, en época tardoantigua, hay una ruptura por primera vez del limes, es decir, del límite simbólico que implicaba el mundo de los vivos, que quedaba siempre dentro de la muralla, y el mundo de los muertos, que quedaba siempre fuera. Comenzamos a detectar los primeros enterramientos intramuros. Se rompe, como digo, por primera vez esa barrera simbólica y física. Pero no crean ustedes que van a aparecer de repente necrópolis o cementerios. Se trata de hallazgos muy aislados, estos puntitos muy próximos a lugares de la muralla, en solares abandonados, es decir, eran enterramientos un poco ahí de extraperlo, por decirlo de alguna manera, que no conllevan un cambio simbólico del ritual y de los lugares de enterramiento. Como hemos visto, la mayoría se siguen enterrando fuera, cerca de esos lugares de culto. Sí, en algunas ciudades se ha detectado que dentro de estas ciudades ya tardoantiguas cristianas surge lo que llamamos los centros episcopales, las primeras catedrales y todas las infraestructuras que necesitaban. En el caso de Barcelona, de Valencia, se han detectado necrópolis, cementerios ya, podríamos decir en este caso, porque ya son de tipología cristiana, que están cerca de esas catedrales que serían para la jerarquía eclesiástica. No cualquiera podría enterrarse en estos cementerios. En el caso de Córdoba, se está planteando que el complejo episcopal estaría bajo lo que hoy es la mezquita catedral. Todo ese espacio, e incluso algo más, ¿no?, porque en este caso llegaría hasta prácticamente el río. Lo que ocurre es que son excavaciones muy puntuales, de época antigua, que ahora se están retomando y que de momento solo nos dejan algunas trazas que podemos identificar con ese posible complejo episcopal cristiano, pero nada de enterramientos. Lo que ocurre es que el Museo de San Vicente sí recoge algunas piezas, como este sarcófago, que nos da muestra de que en las cercanías debió haber algún espacio funerario, pero todavía, como digo, no ha sido localizado. Llegamos ya a época medieval. El 711 crea también un cambio radical en el pensamiento, en la política de Córdoba, porque la conquista islámica convierte a nuestra ciudad en la capital nada más y nada menos que de Al-Ándalus, primero un emirato y después un califato, ¿no? Pero como ven, para el mundo funerario no van a cambiar demasiado las cosas. Los musulmanes van a seguir también enterrando fuera de la ciudad. Son estas manchitas moradas en este plano de la Córdoba emiral las que nos están identificando esos cementerios islámicos, esas necrópolis islámicas. Como ven, siguen un poco buscando la cercanía a las puertas, a las vías de comunicación, con lo cual hay casi que una transición entre el mundo romano y el mundo islámico. Este es el plano de la Córdoba califal, que lo que hace es ampliar toda esa zona habitativa exterior, todos esos arrabales, pero como ven, prácticamente las necrópolis principales se siguen manteniendo y algunas de estas más pequeñitas se ven ahora ampliadas, ¿no?, y se generan algunas otras nuevas para dar servicio a todos esos habitantes de los arrabales de Córdoba. Entre las necrópolis más importantes, como pueden ver, las de mayor tamaño, la situada al norte, la necrópolis de Salama, que hoy viene a ocupar todo desde la Puerta de Osario, el Parque Colón, toda esa zona, y la primera, en realidad, en establecerse, la del Sabular, que estaría al otro lado del río, en lo que hoy llamamos Parque de Miraflores, ¿no?, y toda esta zona de aquí. Son las dos primeras necrópolis y estuvieron manteniéndose a lo largo de muchísimos siglos. Con excepción, que siempre existe, si el centro episcopal, ¿no?, podía crear ese cementerio dentro de la ciudad, en el caso de emires y califas también tuvieron el privilegio de poder enterrarse dentro de la ciudad, y no en cualquier sitio, sino dentro del Alcázar andalusí.
Las fuentes históricas nos dicen que dentro de este edificio que hoy situaríamos entre el Palacio Episcopal, el Seminario de San Pelagio, el Alcázar de los Reyes Cristianos y que englobaría los baños califales de los santos mártires, entre edificios de representación, los baños a los que ya he hecho mención, zonas para el ejército. Ahí habría estado situado el cementerio de emires y califas, un jardín conocido con el nombre de Rauda y que según algunos investigadores debía estar en la parte central próxima al río, por lo tanto, si esta propuesta fuera válida, estaría debajo de lo que hoy es el Seminario de San Pelagio. ¿Se imaginan que algún día podemos excavar ahí y encontramos las tumbas de los emires y califas de Córdoba? Seguramente sus cuerpos ya no estén porque fueran trasladados, las fuentes no nos dicen nada al respecto o incluso saqueados, ¿no?, en algún momento, pero por lo menos huella de ese jardín debe existir. Los cementerios islámicos, conocidos con el nombre Macabir, que significa lugar de enterramiento, fíjense que los conocemos bastante bien a través de las fuentes, donde nos hablan de hasta 22 necrópolis. 22 topónimos entre el siglo VIII y el IX. Aunque normalmente se sitúan extramuros, junto a las vías, esto es importante. En realidad no había prohibición por la cultura islámica de enterrar dentro de la ciudad, algo que sí estaba completamente prohibido en época romana. Las leyes, la ley de las 12 tablas así lo decía. No existía prohibición de enterrar intramuros. De hecho, se conoce por las fuentes la Maqbara Talud, que era una necrópolis situada junto a una mezquita en el interior de la Medina cordobesa. No la hemos localizado todavía, pero las fuentes hablan de ella. Y también determinados individuos importantes para la comunidad, considerados sabios o santos, podían ser enterrados en la misma puerta de su casa, en una plaza cercana o en una mezquita cercana, creando un pequeño monumento funerario al que la gente podía acudir para recibir esa santidad, que en época cristiana islámica se conoce con el nombre de baraka, una especie de suerte, de bondad que transmitían estos santones. Así que un poco encontramos ese paralelo también con ese enterramiento, ¿no?, ad santos, ¿no?, buscar a esos personajes principales. No parece que tuvieran muros de cierre, pero sí tendrían algún tipo de delimitación para separar el espacio de los vivos y de los muertos. Y para que se hagan una idea del nivel de excavaciones que se han hecho en Córdoba en estos últimos años, gracias al crecimiento, sobre todo en la parte occidental de la ciudad, la parte del Zoco, del Nuevo Zoco, toda esa zona, fíjense algunos datos numéricos. Polígono de la Torrecilla, una maqbara con 460 inhumaciones. Casa del Naranjal, 4.000 tumbas fueron excavadas en ese lugar. En la empresa ABB, 1.158 tumbas. En una manzana del PPO 7, de esa parte occidental, 1.500 tumbas. En el sector sur, más de 1.000 tumbas. Y esto es solo una pequeña muestra. ¿Eso qué nos indica? Que Córdoba evidentemente fue una ciudad superpoblada. Las fuentes nos hablaban de 1 millón de habitantes, seguramente una cifra exagerada, pero desde luego debió ser una capital europea única en esa fecha del siglo VIII, siglo IX, X, ¿no? Y todo esto está por estudiar. Todo esto está por estudiar, porque esas necrópolis se han excavado en arqueología urbana, donde no existe la obligación de tener un antropólogo o un equipo de antropólogos en campo, con lo cual todo esto está guardado en los almacenes del Museo Arqueológico esperando recibir esos dignos estudios, ¿no? Y para que se hagan una idea de cómo aparecen estas macabir islámicas, les traigo algunas imágenes. Como ven, se trata de tumbas sencillas, recortes en la tierra con los cuerpos colocados de lado, mirando hacia la Meca, que es el cambio de ritual. Pero ¿cómo puede haber 4.000, ¿no?, como hemos visto, tumbas en tan poco espacio? Porque había superposiciones. Cuando se cubría, digamos, una zona de cementerio, ya estaba plenamente ocupada, echaban tierra, recrecían, creaban otro nivel y volvían a excavar, porque lo que sí estaba prohibido era sacar los cuerpos.
Estaba prohibido desenterrar a alguien para poder utilizar de nuevo esos espacios. Así que lo que hacían eran distintos niveles. En el caso de la Calahorra, justo al lado, en una excavación donde yo tuve la ocasión de participar cuando era estudiante, aparecieron hasta 8 niveles, 8 pisos de cementerio islámico que se iban excavando, como ven aquí, poco a poco, ¿no? Con individuos adultos, infantiles, todos cubiertos con tejas, enterramientos sencillos, sin apenas ajuar, y ahí ven cómo los distintos niveles se iban excavando e iban apareciendo conforme bajábamos en profundidad más y más enterramientos de este tipo. Hasta llegar a planos como este, un auténtico galimatías, pero dentro de ese desorden que nos parece a nosotros hay un orden. Fíjense en esta excavación de necrópolis de la Ronda Oeste, cómo hay unos espacios libres aquí en V. Son caminos, son espacios de tránsito para poder recorrer también el interior de las necrópolis y dar bueno, pues ese tipo de servicio. Me voy ya a la última época, a la época almohade, donde, como vemos, la ciudad se constriñe de nuevo al recinto amurallado, se crea además el nuevo recinto de la Serquía, pero el cementerio de Salama y de Sabular siguen manteniéndose en uso. Aparecen otros cerca de las murallas o incluso en el interior, pero este caso es muy curioso. Esta excavación es del final de la avenida de la Sollería, ya pegado al Marrubial, donde se detectó un barrio artesanal, un barrio extramuro que se dedicaba a la creación de cerámica con hornos, ¿no? Que se han encontrado también. Bueno, pues en una estancia de gran tamaño de ese arrabal aparecieron todos estos cuerpos colocados, como ven, en orden, mirando hacia la Meca, con señas, en este caso, sí, de haber muerto por violencia. ¿Qué ocurrió? Pues seguramente alguna incursión cristiana, porque ya estamos en esos momentos no finales del dominio islámico, ¿no? En la península, alguna incursión cristiana que atacaría pues, a estos pobres alfareros que estaban viviendo fuera de la muralla y por lo tanto no estaban protegidos, y los familiares pues debieron enterrarlos de esta manera un poco improvisada antes de refugiarse ya en el interior de la ciudad. Antes de pasar a la época cristiana, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y es que durante todos los años que existió Al-Ándalus, otras culturas convivían en la ciudad, cristianos, mozárabes, ¿no? Conocidos ahora con el nombre de mozárabes, y judíos, ¿no? Esa famosa Córdoba de las tres culturas. Pues conocemos también necrópolis de este momento. Esto sigue siendo Cercadilla, que siguió siendo un centro mozárabe importante, otras necrópolis mozárabes en la zona del Marrubial, como ven, siempre alejadas del centro histórico y alejadas de las principales necrópolis islámicas. Ahí tienen algunos tipos de enterramientos de estas necrópolis mozárabes. Otra apareció en la Noreña, donde hoy está el centro Carlos del Castilla. Ahí apareció esta otra necrópolis mozárabe, de cristianos que viven bajo tiempo islámico. Y este último hallazgo, que saben ustedes, si no se lo adelanto, que pertenece a la Ronda Norte, a ese excepcional, ¿no?, descubrimiento que se ha hecho de un monasterio mozárabe, y que aunque aquí todavía no se ha descubierto, porque esto es parte de la iglesia y de los monasterios, sí ha aparecido inscripciones que hacen referencia al enterramiento de monjes y monjas en este lugar, con lo cual pues un punto más para añadir. Y en el caso de los judíos ya fue Santo Gener el que en los años 50 del siglo XX propuso que en la zona de los Santos Pintados, al norte del Zumbacón, tal vez ahí podría estar la necrópolis judía de Córdoba, la necrópolis de Kuta Raso, algo que se corrobora cuando en el Zumbacón aparece ese barrio de artesanos que ya hemos dicho, de alfareros, con una necrópolis, que es esta de aquí, en la que se había reutilizado en una tumba islámica una epigrafía funeraria hebrea, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico expuesta, ¿no? Y que habla de Yehuda Baracón, que murió en el año 845. Por lo tanto, es probable que esa necrópolis de Kuta Raso, esa necrópolis judía de época islámica, se encontrara en este punto de la ciudad, al norte del Zumbacón. Llega la conquista cristiana, dividen la ciudad en distintos barrios, los barrios históricos de Córdoba, cada uno presidido por una parroquia, San Nicolás de la Villa, San Miguel, Santa Marina, San Lorenzo, no por mencionar algunos casos. Bueno, pues esas parroquias se convierten ahora en el centro de toda la vida social y también
de la muerte de los que habitaban en esos barrios o en esas collaciones. Las partidas de Alfonso X ya plantean la legislación y dónde se deben situar estos cementerios cristianos. Se rompe, como ven ahora ya sí, cualquier barrera con respecto a la muralla. Es la primera vez que vamos a ver conformarse cementerios dentro de la ciudad, anexados a sus respectivas parroquias. Cada feligrés debía enterrarse en su parroquia, si quería enterrarse en otra debía pedir permiso, debían estar cerca de las iglesias, del dextrum, es decir, de todo el contorno de las iglesias. Los cementerios parroquiales debían tener 30 pasos de tamaño, de anchura, los conventuales 40, en fin, bueno, pues detalles, ¿no?, que nos hablan de la existencia de osarios, de fosas comunes, y fíjense, de excepciones. En estos cementerios parroquiales cristianos no podían enterrarse ni judíos, ni moros, ni herejes, excomulgados, usureros, ladrones o aquellos que habían fallecido en un torneo. Completamente prohibido su enterramiento. Pero más allá de una imagen macabra que nos puede dar nosotros, no retrotraernos en el tiempo y pensar que los vecinos de estos barrios históricos de Córdoba convivían con el cementerio que estaba pegado a la iglesia, piensen en todo lo contrario. Aquí tenemos una imagen de pintura medieval en la que se ve cómo la comunidad celebra incluso procesiones, fiestas en los cementerios. De hecho, tenemos fuentes escritas que hablan de la celebración de bodas, de comuniones, de cumpleaños, festejos que se hacían en honor a los difuntos. Llegó a ser tal, digamos, la actividad lúdica que tenían estos cementerios, que la Iglesia tuvo que prohibir a los párrocos asistir a ella, porque eso ya se convertía un poco en una fiesta un poco pagana, ¿no?, rozando un poco lo pagano. Así que fíjense un poco, ¿no?, el concepto tan diferente que tenemos hoy de nuestros cementerios actuales. Aquí tienen una lista de todos los cementerios que existieron, tanto en la villa como en la cerquía. No me voy a parar a describir esto. No los conocemos porque han desaparecido, pero sí sabemos dónde pudieron estar ubicados. Faltan excavaciones, desde luego, para poder encontrarnos vestigios de esos cementerios. Y uno de los cementerios más importantes de la ciudad fue la propia catedral. Como saben, está llena de capillas funerarias, de enterramientos en el suelo. Todo esto está siendo hoy objeto de una revisión y de un estudio que nos va a permitir documentar todas las tumbas de la catedral en un proyecto de investigación junto con la universidad. No solo en el interior, sino también en el patio de los Naranjos. Las últimas excavaciones que se han hecho han permitido recuperar espacios, fosas comunes en las que eran arrojados, como ven aquí, varios cuerpos. También los pórticos, es decir, todo el espacio de la antigua mezquita, hoy catedral, es un cementerio. Pero creo que uno de los que más destaca es la Capilla Real. La Capilla Real es un ejemplo único de arquitectura mudéjar, sentó los precedentes de las capillas nobiliarias en Córdoba, con una arquitectura preciosa, ¿no?, con esas yeserías, que ha sido actualmente restaurada. Estamos esperando que el Cabildo haga públicos los resultados, pero han encontrado pinturas medievales, una restauración financiada por el Ministerio de Cultura, que pues terminó Enrique II y donde estuvieron enterrados su abuelo Fernando IV y su padre Alfonso XI, que hoy día ya no están allí enterrados, sino que fueron trasladados a San Hipólito, a la colegiata de San Hipólito. Bueno, pues esta capilla mudéjar fantástica, como digo, sentó los precedentes de las capillas funerarias nobiliarias. Es el caso de la mal llamada Capilla de San Bartolomé, porque es la iglesia de San Bartolomé, en cuyo interior se encontraría esta capilla de un judeo converso. Fíjense la cuestión, ¿no?, esta capilla que saben que está en plena judería, anexa a la Facultad de Filosofía y Letras, que mezcla todo ese estilo islámico, ¿no?, de azulejos, con yeserías, con cúfico, la orden de banda, mezclando ya elementos cristianos, o las bóvedas de crucería. Otra capilla de este momento es la de los Orozco, en la iglesia de Santa Marina, hoy reconvertida en la sacristía, pero que pertenece también a este momento. La capilla bautismal, hoy bautismal de San Miguel, que fue en su momento una capilla funeraria. Fíjense en los arcosolios del fondo, ahí estaban los sarcófagos de los principales. La capilla que se conserva hoy en lo que es el Archivo Histórico Provincial,
que pertenecía a la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos y que hoy es el salón de actos, también se puede visitar. Pero fíjense qué curioso, estas capillas cordobesas en parroquias eran solo el 20% de los enterramientos en estos edificios eclesiásticos. El 23% lo hizo en la catedral. Claro, los que podían permitírselo iban al lugar principal. Pero, sin embargo, la mayoría de nobles y de burgueses, muchos de ellos judeoconversos, decidieron enterrarse en monasterios, el 57%, especialmente en el de San Francisco y San Pablo. También debo hacer un paréntesis en este periodo bajo medieval cristiano, donde también tenemos la presencia de judíos que ahora llegan con los reyes cristianos y se asientan cerca del Alcázar, en la zona que hoy conocemos como la Judería. La Judería iniciaría en la Puerta de Almodóvar y en el caso de su cementerio se sabe que estaba a las afueras de esta puerta, concretamente entre la Puerta de Almodóvar y la Puerta de Sevilla. Todo lo que hemos conocido tradicionalmente como las huertas del rey, todo eso era el fonsario de los judíos, el cementerio judío vinculado a época bajo medieval cristiano, porque el islámico hemos visto que estaba al norte de la ciudad. Enrique Romero de Torres de nuevo aparece en esta conferencia porque fue el encargado de llevar a cabo algunos trabajos arqueológicos en esta Huerta del Rey que permitieron documentar, como ven, algunos de estos enterramientos judíos con losas de piedra. Y llegamos así ya a épocas prácticamente contemporáneas. Córdoba, desde el siglo XIII, que conforma esos cementerios parroquiales, no cambió prácticamente hasta principios del siglo XIX y su mundo funerario tampoco. ¿Qué es lo que cambió para erradicar esos cementerios y crear los cementerios modernos contemporáneos? La Real Cédula de Carlos III, que se publicó en 1787, y fíjense cómo se titula: Restablecer el uso de cementerios ventilados. Cementerios al aire libre. ¿Qué ocurría? Que esos cementerios parroquiales en el interior de la ciudad, que habían estado funcionando desde el siglo XIII hasta prácticamente finales del siglo XVIII, pues imagínense en qué estado estaban. Y, en fin, tenemos muchas fuentes históricas que nos hablan incluso de anécdotas un poco, bueno, pues escabrosas, ¿no? De cuando había lluvias torrenciales, pues las tumbas quedaban al descubierto, perros que llevaban huesos en la boca, malos olores, propagación de enfermedades, gente que dejaba de acudir a las iglesias porque es que se desmayaban de la pudredumbre que había en estos espacios, y todo eso hace que a nivel europeo, no solo en España, empiecen a imponerse la vuelta a los cementerios antiguos, la vuelta de los cementerios fuera de las murallas, como lo habían hecho los romanos. Tardó en imponerse. Fíjense que la ley es de 1787 y la inauguración del Cementerio de la Salud, la primera no fue, hasta 1811. El primero. Hubo un primer amago en 1804 con un brote de fiebre amarilla que dejó muchos fallecimientos en la ciudad, y entonces se hizo un amago cerca de la Ermita de la Salud de enterramientos. Pero, como digo, el cementerio como tal ya no se puso en marcha hasta la invasión napoleónica, que fueron los que ya sí dieron comienzo a las obras del cementerio como tal, inaugurándolo en 1811. ¿Por qué tardó tanto? No fue solo en Córdoba, en España en general. Primero, porque era una época de decadencia económica donde los ayuntamientos no tenían dinero para crear esos cementerios ventilados. Segundo, era difícil cambiar la mentalidad de la gente. Durante 6 siglos se han estado enterrando en sus barrios. Ahora sacarlos fuera era algo que rompía, ¿no?, completamente la tradición. Y porque la Iglesia perdía también el poder económico del enterramiento. Ya no podían ellos cobrar por enterrar, sí lo hacían por otro tipo de cosas, las misas, los traslados, etcétera, pero era también una cuestión económica. Entonces tardó un poquito, pero se consiguió. El Cementerio de la Salud fue el primero, como ya hemos visto, en crearse en Córdoba, junto a una ermita que era del siglo XVII y que luego pues ya pasó a principios del siglo XIX a tener esta nueva fachada neoclásica. Ese primer cementerio, que luego ya se amplía, digamos, en 1833, con ya una inauguración ya en condiciones, ocuparía este espacio de aquí, que les estoy marcando con el puntero. Aquí está la ermita de la Salud,
y luego pues una gran vía que iba separando estos cuadros, que es como se conoce la distribución dentro de los cementerios, y las bovedillas, que es lo que hoy llamamos nichos, ¿no? Las paredes. Eso era otro cambio. Los cristianos siempre se habían enterrado en suelo, porque además era lo que imponía la Iglesia, enterrarse en suelo. Ahora me van tú a enterrar aquí, en un bloque ahí de piso. Bueno, pues tuvo que cambiar toda esa mentalidad, ¿no? Para que la gente quisiera ir a enterrarse a estos lugares. Esta es una de las partes, así que la entrada del Cementerio de la Salud, por la parte de la ermita, es la más antigua del cementerio. De hecho, si se fijan en algunos epitafios que hay por aquí, datan de finales del siglo XIX. Y algunos de los mausoleos, ¿no?, más bonitos, ¿no? Aquí tenemos esas bovedillas, ¿no?, más antiguas, algunos de estos monumentos funerarios de las familias nobiliarias, siguiendo un poco el estilo de la época, el neogótico, el neoclasicismo. Las ampliaciones posteriores, que ya situamos en estos otros cuadros, en estos otros terrenos, y que terminarían ya con este último a mediados del siglo XX, nos plantean una organización, como ya hemos visto, con grandes vías. No hemos cambiado con respecto a los romanos. Grandes vías que sirven para organizar esas ciudades de los muertos, y en esas vías principales lo que vamos a encontrar son los panteones de las familias más importantes, ¿no? Este es el panteón de la marquesa de Valparaíso, ¿no?, la que tiene el monasterio de San Jerónimo. Entonces, bueno, pues esos monumentos de gran porte siguen siendo los protagonistas, y junto a las principales vías de tránsito dentro del cementerio, para ser constantemente vistos, ¿no? Y bueno, pues como elemento representativo, la tumba de Manolete junto a otros toreros que están enterrados aquí, y que todo eso ha valido que el Cementerio de la Salud forme parte hoy día de la ruta europea de los cementerios, demostrando así no solo el valor histórico, cultural, sino también artístico de este cementerio. Por lo tanto, les invito a que vayan a visitar. El segundo cementerio que se crea en Córdoba es el de San Rafael. Justo cuando inauguran en 1833, la última inauguración del Cementerio de la Salud, empiezan a construir este. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que con un cementerio solo no iban a dar abasto. Así que el de la Salud quedó para los habitantes de la villa, y el de San Rafael quedaría para los habitantes del barrio de la Aserquía. Este cementerio tuvo también un precedente en esa famosa fiebre amarilla de 1804, que en torno a la ermita de San Sebastián, hoy ya desaparecida, creó un primer cementerio, como digo, provisional. Pero fue ya en 1833 cuando empieza a construirse el que hoy conocemos como cementerio de San Rafael, inaugurándose en 1835. Este es el plano del primer cementerio. Como ven, dos vías que se cruzan, cuadros principales, luego fosas comunes en las partes externas y en las esquinas espacios para osario. Fue más adelante cuando se construyó este pórtico, que seguramente muchos de ustedes conocen, ¿no?, a la entrada del cementerio, que sirvió también para dar nuevos enterramientos. Bueno, pues ese espacio primigenio es este de color verde, este cuadradito verde que les estoy señalando. Aquí está la entrada principal del cementerio de San Rafael, al norte, y este cuadro es el que les he mostrado en el plano. El crecimiento del cementerio de San Rafael se fue produciendo poco a poco, primero en este sector rojo, luego con pórticos alrededor, y ya, bueno, pues la compra de terrenos, de huertas, que además fíjense que tienen más o menos el mismo tamaño, que se fueron adquiriendo, hasta que ya en los años 60 se hace la última ampliación, esta que les estoy marcando aquí, ya con el concepto más moderno y digamos, fijando la imagen actual del cementerio de San Rafael que hoy tenemos hoy día. Y justo en este espacio de aquí, en este número 7, quería marcarle una particularidad. Y es que dentro del cementerio de San Rafael, que sigue dando muy buen uso a día de hoy, el de la Salud ya no permite enterramientos nuevos, pero el de San Rafael sí, en este punto de aquí tenemos un cementerio protestante. No sé si lo sabían ustedes. Un cementerio protestante que tiene su origen en un cementerio protestante que existió en la zona de Chinales. La glorieta que todos llamamos glorieta de Chinales realmente no se llama así. Se llama glorieta de Duncan Shaw. ¿Y quién era este señor? Pues este señor era un inglés que había llegado a Córdoba en la época de la industrialización y había creado en este punto de aquí la fábrica de plomo.
tenía muchos trabajadores ingleses que eran de profesión protestante y, por lo tanto, no se podían enterrar en los cementerios católicos de Córdoba, ni en el de la Salud ni en el de San Rafael. Por lo tanto, Duncan Shaw creó un cementerio propio para sus trabajadores en este punto de aquí. Ese cementerio pervivió durante tiempo, incluso hasta la Guerra Civil, momento en el que fue expoliado, saqueado, luego se convirtió en una zona marginal, con chabolas viviendo alrededor. Estas son las tumbas de los protestantes, aquí con la ropa tendida, etc. Bueno, pues un descendiente de Francis William Topham, este señor era un romántico, un artista, cuya obra que les presento aquí en pantalla la tenemos conservada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Él vino a Córdoba de viaje y, lamentablemente, de forma inesperada, falleció. Falleció estando aquí en Córdoba por un resfriado mal curado, fallece. Como era protestante, deciden enterrarlo en ese cementerio. Pues un descendiente suyo vino hasta Córdoba a buscar la tumba de su antepasado y, cuando vio esto, se quedó perplejo, puso la voz en grito, avisó a la embajada inglesa en España, una denuncia y, bueno, pues la resolución fue que el Ayuntamiento de Córdoba cede ese espacio dentro del cementerio de San Rafael para trasladar las pocas tumbas que quedaban de ese cementerio protestante. Aquí tenemos la de Duncan Shaw, la del creador, y aquí en esta imagen la de Francis William Topham, que se pueden, como digo, visitar en esa parte. Un cementerio protestante que ha ido creciendo con el tiempo, que me consta que se va a seguir ampliando, porque, como les digo, el cementerio de San Rafael es un cementerio vivo, es un cementerio además que se está actualizando a las nuevas demandas. Paco sabrá mejor que yo, pero estamos en torno al 70% ya de cremaciones o más, ¿no? Incluso, ¿no? La gente opta por la incineración y entonces hay que dar espacio. Estos son columbarios que se han construido, o esta zona de jardín con pirámides, todo para esa nueva demanda. Hemos vuelto como los romanos, hemos vuelto a la cremación, hemos vuelto a la incineración. El jardín de los aromas, que está lleno de arbustos aromáticos, donde también uno puede hacer allí enterrar las cenizas de sus familiares, ¿no? Y por último, ya para terminar, tenía que hacer referencia al tercer espacio funerario con el que cuenta Córdoba en la actualidad, el cementerio de la Fuensanta, que fue inaugurado en el año 1988, en este caso a una distancia considerable, ¿no?, ya de la ciudad, buscando un gran espacio que pudiera ampliarse sin problema, 200.000 hectáreas, ¿no? Y, como digo, con posibilidad de seguir ampliándose. El primer proyecto del arquitecto Antonio Fernández Albá, arquitecto municipal, estaba previsto para dar cabida a 3.000 adultos, 200 párvulos y 920 columbarios, ¿no? Y, bueno, pues aquí tienen algún dibujo del proyecto original del arquitecto, una arquitectura moderna, contemporánea, que se unía con el paisaje. Esta es la iglesia, el tanatorio que se inauguró unos años después, en fin, con todos los servicios, zonas de paseo, zonas jardinadas, zonas también de ceniza, jardines, ¿no?, de cenizas, que han recibido recientemente además un premio a la mejor iniciativa medioambiental. Y por plantearles también otra opción, por si hay alguien que lo quiere tener en cuenta, esta vuelta a la cremación, a la incineración, está permitiendo que las iglesias parroquiales vuelvan a ser centro de enterramiento de sus feligreses, porque muchas de ellas se están animando a recuperar antiguos espacios de cripta o a acondicionar otros espacios anexos a estas iglesias y crear columbarios, donde hoy, bueno, pues es otra opción que algunos cordobeses están eligiendo para llevar a cabo su descanso definitivo. Espero no haberles aburrido demasiado, haberles metido demasiada información en la cabeza. Espero que les haya gustado este paseo que hemos hecho por estos lugares de enterramiento de Córdoba. Yo creo que, conociendo de dónde venimos, como se decía, aprendemos a ser quienes somos y hacia dónde queremos ir. Muchísimas gracias.